Trastornos de personalidad. Algo que puede estar limitando tu desarrollo y madurez. Si sientes que algo no anda bien contigo y que estás teniendo dificultades para relacionarte con las personas en diferentes escenarios, te invito a ver este video y te servirá de mucho para fortalecer tu madurez mental. Soy Luz Rosa Estrella, psicóloga del IPEF. La personalidad es el conjunto de características emocionales, cognitivas y conductuales que nos hacen únicos. Es el modo en el que vemos, comprendemos y nos relacionamos con el mundo exterior, así como el modo en que nos vemos a nosotros mismos. Se forma durante la infancia y en ella incide la interacción de los genes y el entorno. La personalidad se manifiesta en la forma en que una persona piensa, siente y se comporta en diversas situaciones a lo largo del tiempo. Los trastornos de la personalidad son alteraciones o perturbaciones de las emociones, de la afectividad y de las relaciones sociales, que se alejan de lo sano o de lo esperado culturalmente. Los trastornos de personalidad generalmente comienzan en la adolescencia o la adultez temprana. Si no se tratan, pueden provocar problemas considerables en la vida que posiblemente empeoren si no recibas algún tipo de tratamiento. Quienes padecen algunos de estos trastornos constante y perdurablemente suelen tener un patrón de comportamiento inflexible e invariable, lo que interfiere con su bienestar emocional. Los trastornos de la personalidad pueden interrumpir seriamente tu vida y las de aquellos que te quieren. Te pueden llevar al aislamiento social y estos están vinculados a la ansiedad y a la depresión. ¿Sabías que es probable que una persona no se dé cuenta que tiene un trastorno de personalidad porque le parezca natural o le parece muy normal la manera en la que está pensando y en la que se está comportando? O puede que esté culpando a los demás de los problemas que está provocándose en su vida. Existen varios tipos de trastornos de la personalidad y están divididos en 3 grandes categorías, A, B y C. Vamos a ver los trastornos de la personalidad del grupo A, que se caracterizan por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. Incluyen los trastornos de paranoide, esquizoide y esquizotípico de la personalidad. El trastorno paranoide de la personalidad. Quienes están afectados por este muestran un patrón de desconfianza generalizada hacia las personas. Creen que los demás intentan dañarle y que no le dan informaciones porque esta podría ser utilizada en su contra. Tienden a guardar rencor. Sospechan casi siempre que su pareja le es infiel. Sufren constantemente porque tienen mucho miedo y desconfianza. Son frías y apáticas. Sufren y hacen sufrir mucho a las personas de su entorno. En tanto, en el trastorno esquizoide de la personalidad, los síntomas más importantes son una falta de interés por las relaciones sociales o personales, preferencia a la soledad y a la introversión, mostrando distancia o indiferencia por ese vínculo. No muestran fácilmente expresión emocional o dan respuestas emotivas inadecuadas al momento. También tienen incapacidad para disfrutar la mayoría de las actividades sociales
Se escucha que alguien, por ejemplo, está susurrando su nombre y lo perciben como extraño o peligroso. Las relaciones cercanas le incomodan, le provocan ansiedad social. Ellos tienen poco o ningún interés por las relaciones sexuales. El tercer trastorno de este grupo A es el trastorno esquizotípico de la personalidad. Quien la padece experimenta pensamientos, creencias, discursos o conductas particulares y distintivas. Este es muy parecido al esquizoide, pero aquí el individuo muestra pruebas leves de pérdida de contacto con la realidad. Las relaciones cercanas le incomodan, le provocan ansiedad social. Poseen pensamiento mágico, ideas extravagantes, por lo que son percibidos como raros y de hecho su vestimenta es como fuera de lo común. Responden a los demás con indiferencia. Creen que con su pensamiento pueden influenciar a los demás y también ellos creen que pueden influenciar en los acontecimientos que siguen en lo adelante. Ahora vamos a hablar sobre los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo B. Se caracterizan por pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o impredecibles. Son muy intensos. En esta categoría están el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno límite, histriónico y narcisista de la personalidad. Son estos lo que menos ayuda psicológica o psiquiátrica buscan. El trastorno de la personalidad antisocial está caracterizado por una indiferencia hacia las necesidades o los sentimientos de los demás. El egoísmo y la insensibilidad son característica propia. Quien la padece miente, roba, usa apodos y comete estafas. Por eso casi siempre, de manera recurrente, tienen problemas legales y su tendencia a culpar a los demás también afecta a su vínculo. Violentan los derechos de los demás de manera constante. Realizan, por ejemplo, conductas impulsivas, irresponsabilidades y también una falta de remordimiento por este tipo de comportamiento en contra de los demás. De segundo está el trastorno límite de la personalidad, el conocido como TLP. Se caracteriza por una conducta impulsiva y arriesgada. Involucrarse, por ejemplo, en apuestas, en comer sin control, actos de suicidio y comportamientos autolesivos, así como sexualidad caótica. Su estado de ánimo cambia muy fácilmente. Tiene problemas de identidad, ambivalencia, sentimiento de vacío y de aburrimiento, temor intenso a estar solo o a ser abandonado algún día. Tiene ataques de ira frecuentes y muy intensos. Hacen un poco de manía, también de paranoia, de manera intermitente, también se ven muy afectados por el estrés, viven al extremo, pasan del amor al odio de manera muy breve, son personas muy conflictivas en sus relaciones con los demás y también recurren mucho pues a la autolesión. El trastorno histriónico de la personalidad. Aquí vamos a ver características como una búsqueda constante de llamar la atención, excesivamente exaltado, postura drástica, también provocativo en el plano sexual y casi siempre con el objeto al final de llamar la atención. Mantienen un discurso espectacular,
con opiniones fuertes, pero con pocos hechos que respalden esas posturas. Piensan que las relaciones con los demás son más cercanas de lo que verdaderamente son. Exageran esa unidad en el vínculo y toman mucha confianza. Viven emociones poco profundas que cambian rápidamente. Se preocupan de manera excesiva por la apariencia física y también son muy fácilmente influenciables, manejables por las demás personas. El último del grupo B es el trastorno de la personalidad narcisista. Esta se caracteriza porque quien la padece se cree que es un ser muy especial, fuera de lo común. Y también se cree que es más importante que los demás. Es arrogante, exagera sus logros y sus talentos, minimizando también lo de las otras personas. Tiene envidia hacia los demás y cree que los demás le viven envidiando sus logros. Muestra mucha falta de empatía y manipula mucho a las personas. Hace fantasías sobre el poder, el éxito y la atracción. Tiene expectativas de elogios y admiración constantemente. Son muy tóxicas y también procuran hacer sentir mal o menos persona a los demás. Ahora vamos a ver los trastornos que pertenecen al grupo C, ya el último grupo. Estos se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad y de temor. Este grupo contiene o incluye el trastorno de la personalidad por evitación, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. El trastorno de la personalidad evitativa se caracteriza por síntomas como una sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo, temor a la desaprobación y a pasar vergüenza o quedar como en ridículo. En su interior cree que es inadecuado, inferior o desagradable. Evita las actividades por una timidez extrema. Se inhibe y aísla en el plano social. También evita las actividades nuevas o el hecho de reunirse con personas extrañas a su pequeño círculo. Se preocupan demasiado porque los demás no los vean como si ellos fueran tontos. El trastorno de la personalidad dependiente. Muestran estos signos: una dependencia excesiva de otras personas y sienten la necesidad de que alguien le tiene que estar cuidando y atendiendo. Su conducta es sumisa y apegada o muy apegada hacia los demás. Teme al hecho de tener que cuidarse o defenderse por sí mismo. Y todavía mucho peor porque es por sentir que se están quedando solos. En este caso no confían en sí mismos, necesitan que le estén aconsejando y para tomar cualquier decisión buscan la confirmación de los demás, todo esto por su inseguridad. Tienen dificultad para expresar los desacuerdos porque temen que los demás no le acepten por no compartir sus mismas ideas. Termina siendo tolerante a tratos tipos abusivos o tratos inadecuados. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Quienes la padecen muestran una preocupación por los detalles, el orden y las normas. Son perfeccionistas y se angustian cuando no logran las cosas como lo pensaron. Son indecisos. Son incapaces de relajarse,
de respirar y de delegar en otras personas las tareas que no pudieran pues hacer. Tienen deseos de controlarlo todo. Se niegan a reunirse con amigos o a hacer actividades placenteras debido a un compromiso excesivo con el trabajo o con un proyecto que tengan por ahí. Conservan objetos rotos, inútiles, ya muy dañados. También presenta mucha rigurosidad y obstinación. También un control mezquino del presupuesto y de los gastos, aun siendo para ellos mismos. Si tiene varios de estos signos o síntomas por largo tiempo y está afectando tus relaciones interpersonales, ya sea familiar, social, laboral, analiza si debe buscar ayuda profesional. Es probable que no te des cuenta de que tienes o que tengas algún trastorno de la personalidad, porque te parezca natural, te parece normal, así es como tú siempre has pensado, así es como tú siempre te comportas, o de verdad tú puedes estar pensando que eso que te ocurre es por culpa de otras personas y que tú no tienes nada que ver con eso. En realidad no se conocen las causas precisas de los trastornos de la personalidad, pero sí hay ciertos factores que parecen aumentar el riesgo de desarrollar algunos de estos trastornos, como son los antecedentes familiares, de que ya hayan tenido algún tipo de trastorno de estos, o de cualquier otro tipo de enfermedad mental que hayan tenido. También cuando se ha vivido en una familia tipo abusiva, familias inestables o caóticas, y que durante esa niñez, ¿verdad? Pero también puede ser porque ya haya un diagnóstico de problemas mentales cuando niño. También las variaciones que tenemos a nivel de la química y de la estructura del cerebro es lo que se presume y donde hay cierto acuerdo científico. Si bien los trastornos de la personalidad pueden ser desafiantes, existen tratamientos efectivos y estrategias de manejo que pueden ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Te invito a trabajar en tu autoconocimiento y a cultivar relaciones interpersonales saludables. También recordarte que el camino a veces en la recuperación es largo, pero que con el esfuerzo, con la paciencia y con la dedicación es posible lograr cambios positivos y una vida más plena. Siempre hay esperanza y posibilidad de crecimiento y desarrollo personal.